Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Gerardo Rodríguez Díaz, presidente de Retinosis Pigmentaria y Chivoriente en México. Le damos esta cordial bienvenida a la moderadora Vita Hernández, del cual les cedo la palabra. Muchas gracias, Gerardo. Ok, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde se encuentren cada uno de ustedes. Bueno, el día de hoy estamos muy contentos en este espacio, pues tenemos la presencia del doctor Agustín Rodas Serrano, con una conferencia que lleva su nombre, Ceguera Hereditarias. Su semblanza académica del doctor Rodas es la siguiente. Él es de profesión oftalmogenetista, médico genetista, especialista en padecimientos oftalmogenéticos de origen genético. Él es investigador en estos temas. Es docente en pregrado y posgrado. Doctor Rodas, bienvenido a este espacio, donde el conocimiento nos hace comprender y aceptar y valorar quiénes somos. Bienvenido. En el momento que usted esté listo, puede empezar. Muchas gracias, Vita, y un placer nuevamente estar con ustedes. Creo que no es la primera vez. Hemos tenido la oportunidad de platicar en ocasiones anteriores y, como siempre, primero una disculpa grande. Estuvo esta plática planificada para la semana pasada. Sin embargo, por algunos temas de salud, familiares, que son eventualidades que a veces uno no puede descuidar, hemos tenido que postergar para esta fecha y les agradezco a todos quienes están presentes. Muchas gracias nuevamente por la confianza. Yo sé que para mí es un privilegio estar frente a ustedes porque sé que son personas que están siendo representantes y están enfrente y de muchas otras personas, dándoles respuestas, dándoles probables soluciones. Y eso es lo que se necesita, es lo que todos necesitamos, personas con liderazgo como ustedes, para poder de alguna manera tratar de dar solución a muchos temas relacionados. En este caso, el tema que nos une a todos y que he visto importante es tratar la ceguera hereditaria, tener en consideración que nosotros no solamente tenemos, que de hecho sí son las más importantes, todos los problemas relacionados con retina, sin embargo reconocer que existen muchas estructuras en el ojo humano y que esas estructuras también pueden verse afectadas desde la parte genética. Y cuando uno escucha de temas genéticos, pues primordialmente también a la mente viene el problema hereditario. Esto yo lo heredé o lo puedo heredar, ¿no? De alguna manera, entonces, este título me gusta mucho porque impacta. Así es como yo me he manejado de alguna manera, incluso lo que siempre digo con los propios colegas, que muchas de las veces son colegas que no conocen este tema, que a veces ven familias enteras y dicen, es pura coincidencia, y la verdad es que las coincidencias ya cada vez nos vamos dando cuenta que no existen, ¿no? Y en realidad son cosas que traen nuestras familias, que traemos nosotros mismos por dentro de una manera innata y que finalmente están siendo responsables de que nosotros y nuestros familiares tengan cierto riesgo de tener problemas visuales. De esta manera me gustaría platicar con ustedes, ponerme enteramente a sus órdenes. Yo me encuentro en Ecuador después de haber estado algún tiempo en mi México lindo y querido que lo llevo en el corazón. Y pues, si les parece, comencemos. La función visual finalmente es algo maravilloso, diría yo. Yo no soy oftalmólogo, pero soy genetista y que luego estuve en contacto con oftalmólogos y vi, como ustedes pueden ver en esta imagen, me pude haber dado cuenta o me di cuenta que ellos ven la vida de una manera diferente. Saber que el ojo humano tiene tantas funciones que nos da facilidades que quizás a las personas que no tenemos algún tema alterado en el ojo, lo decimos como normal, quizás
es algo tan sencillo como 3 letras, poder ver. Sin embargo, ese poder ver trae consigo una serie de funciones, de estructuras que se encuentren correctamente en su lugar, en estructuras que estén correctamente en su función anatómicamente adecuadas. Entonces, es una estructura que nos ha permitido, de hecho, poder hacer mucha investigación. ¿Por qué? Porque los tenemos aquí, enfrente de nuestra cara. Y entonces, el ojo se ha vuelto un tejido, si ustedes quieren, un sistema visual, se ha vuelto una manera de ingreso incluso para la investigación. De tal manera que hoy por hoy vamos a hablar un poco también de la terapia genética o terapia génica, que hoy por hoy poder hacer cambios de, si hay algo que no me funciona en el ojo y que es algo genético, poder cambiarlo es algo bastante importante, ¿no? Entonces, en este caso, solamente mencionar que asimismo el ojo tiene muchas características genéticas, porque para que funcione cualquier órgano de mi cuerpo, debe estar también toda la parte genética de una manera ordenada, de una manera escrita correctamente. ¿Por qué les digo escrita? Porque justamente cuando uno piensa en genes, debe pensar siempre en letras. Así como ustedes están viendo estas imágenes de acá, ahorita me voy a poner el puntero para que sea un poquito mejor. Así como ustedes ven estas letras acá en su parte superior izquierda, estas letras son las que forman parte de nuestro material genético y si el material genético se encuentra bien escrito, todo funciona adecuadamente. Y como decimos material genético, no nos equivocamos cuando decimos esto es un tema de herencias, porque finalmente este material genético, esta escritura de estas letras que yo las llevo en mi material genético, esa estructura de esas letras hacen que todo funcione adecuadamente. Lo mismo pasa con muchas estructuras oculares. Y a mí me gustaría que ustedes ya lo vayan pensando de esa manera. Saber que si mi padre, mi madre, mis abuelos, mis tíos tienen un material genético, seguramente por algún motivo es que yo me parezco a ellos, no es que ellos se parecen a mí, yo me parezco a ellos porque estuvieron antes con este material genético. Entonces, yo me parezco a ellos porque el material genético así lo dice, está escrito de alguna manera para que vean que ellos son a lo mejor de tez muy trigueña, muy blanca, muy morena, de cabello negro, de cabello, como dicen en México, los güeritos, de ojos azules, ojos, todo está escrito en los genes. Y entonces, si hay personas que no ven bien, también viene eso escrito en los genes y hay maneras de que se puedan heredar durante las generaciones. Lo mismo pasará si es que esto pasa por primera vez en mí, mis hijos se parecen a mí por algún motivo, ¿no? Lo mismo pasará con el tema de las enfermedades. Si yo no traigo bien escrito el material genético, probablemente lo que yo les puedo pasar a mis hijos también es faltas ortográficas en mi material genético, de tal manera que las enfermedades se heredan. Lo sano se hereda, las enfermedades también se heredan. En el caso del ojo, pues la función visual también se puede heredar. Si está bien mi función visual y la de mi esposa, probablemente mi hijo nazca con una función visual adecuada. Pero hay muchos casos, ¿no? Incluso ahí hemos hablado, creo que hasta el cansancio, de temas de que yo puedo ser portador de algo, pero no enfermo, y a la vez cuando yo tengo un hijo, los riesgos de que mis hijos tengan problemas de cualquier tipo, entre ellos también los visuales, puedan darse, ¿no? Porque yo soy portador, a lo mejor mi esposa es portadora, mis hijos pueden tener un riesgo. De las famosas enfermedades autosómicas recesivas que hablamos, muchas de las veces, sobre todo relacionado con problemas de retina en enfermedades visuales, la mayor parte de las distrofias de retina tienen esa característica autosómicas recesivas en donde los padres probablemente, no siempre, pero en la mayoría de las veces, son portadores sanos, no han manifestado nunca la enfermedad, pero que en mis hijos hay un riesgo superior.
Y esto se da sobre todo cuando provenimos, mi mujer y yo provenimos de un lugar más pequeño, quizás somos familiares, aunque sea lejanos, y aunque no siempre pasa, porque finalmente se dice que todas las personas, ustedes y yo, todas las personas somos portadoras de 100 enfermedades genéticas, portadores. Eso quiere decir que si dos personas nos juntamos, ¿no? Para formar una familia, siendo yo portador de 100 y mi esposa otra portadora de 100, por ahí siempre puede surgir una enfermedad genética. Y estas son como una de las tantas que existen, pero del tema visual. Entonces, siempre yo les pongo esta diapositiva para ponernos en contexto, recordar que si estamos diciendo que el material genético son letras, ¿dónde yo me puedo encontrar letras? En los libros. Usualmente así está de bonito mi material genético. Se dice que nosotros somos libros abiertos de información. ¿Por qué? Por ese mismo motivo, porque adentro de nuestro material genético o de nuestro ADN lo que tenemos son letras. Y así que cuando hacemos los estudios genéticos, a nosotros nos pueden leer como si fuéramos un libro abierto de información. ¿Sí? Lo bonito es que está todo arreglado así hermoso, sin embargo, ustedes se van a dar en cuenta que con los estudios genéticos, nosotros hacemos como genetistas, generalmente nos estamos fijando hasta en la última arruga que puede tener una persona, hasta en el último pelito que esté medio chino, que esté un poquito churudito, en muchos países se dice muy diferente, rizado, como quieran ustedes. Pero nos estamos fijando en todo porque cada cosa es importante, somos muy fijados en una exploración física, en si hay antecedentes familiares, en todo eso estamos fijándonos y en el caso de que nosotros podamos asociar algo, les pongo el ejemplo claro, si una persona me viene con problemas visuales y me dice, ah, doctor, pero tampoco escucho tan bien, uno piensa directamente en síndrome de Usher, ¿no? Entre las tantas variantes, como bien dice el nombre que se puso de su asociación Gerardo, retinosis pigmentaria y sus variantes, porque no todas se manifiestan de una manera similar, ¿no? Entonces yo les quiero mostrar que el ojo justamente es tan bondadoso, fíjense, desde, desde la entrada de lo que nosotros estamos viendo. Aquí tenemos algo que se llama la córnea, que es lo que puede estar en contacto cuando nosotros tenemos algún golpe, cuando nos tocamos con el dedo, cuando tenemos alguna situación directamente con el ojo, la capa que más nos protege se llama córnea. Esa córnea tiene problemas genéticos. Luego, después de la córnea, tengo yo un segmento anterior, tengo un segmento posterior y me voy cada vez más atrás en el ojo y la parte más por dentro, revestida del ojo, se llama retina, ¿sí? Entre la retina y la parte más anterior del ojo hay una estructura importante como un lente que se llama cristalino y el cristalino tiene que estar, es un lente normal así, tal cual. El lente que a lo mejor muchos de ustedes y yo y nosotros usamos, un lente lo tenemos adentro y ese cristalino tiene que estar anclado de alguna manera en músculos, en zonas importantes. ¿Y quién hace las veces de que un cristalino se encuentre bien, que una córnea esté bien, que la retina esté bien, que los músculos estén bien, los músculos que mueven el ojo esté bien? Están los genes. Por eso es que tantas enfermedades genéticas ahora se están cada vez más asociando con el tema de ceguera, por eso el nombre, ceguera de tipo hereditario. Son problemas visuales que tienen un trasfondo hereditario de acuerdo a la estructura que se afecta en el ojo, ¿no es cierto? Entonces, sin ir mucho más allá, luego de la retina tenemos otra vía importante que se llama nervio óptico. Temas genéticos con el nervio óptico, también muchísimos. Luego de las vías visuales que viene, el cerebro. Los neurólogos manejan muy bien esta área, los oftalmólogos y los neurólogos. Y entonces, cuando ellos ven cosas que les saltan la atención, pues probablemente dicen, ¿saben qué? Yo no encuentro ninguna causa, les hacen resonancias, les hacen estudios de todo tipo, les hacen las tomografías, les hacen estudios electrofisiológicos y dicen, oye, no encuentro nada. La última rueda del coche, genética, generalmente. Cuando no encuentro nada anatómico, nada que salte a la vista, vamos con genética porque seguramente por ahí es el tema.
los médicos cada vez van enfocándose más y en realidad ya van pensando cada vez en genética. Eso es un trabajo arduo para nosotros, no creo que solo para mí en el Ecuador, sino para todo genetista en todo el mundo, pero ahí vamos luchando. ¿Se acuerdan que decíamos que esa biblioteca de información debería estar organizada? ¿Ok? Sin embargo, cuando uno habla del problema de la retina, tenemos que reconocer que existen múltiples enfermedades. La retinosis pigmentaria es una de ellas y sus variantes son muchísimas de ellas. Sin embargo, entonces nosotros vemos que la retina cumple una función. Idealmente la retina tiene que cumplir la función de un metabolismo que me elimine incluso temas tóxicos. Por eso luego la retinosis pigmentaria tiene un sentido y dice, no hay una inflamación, pero sí hay pigmento. Fíjense en esa imagen a la parte inferior derecha de sus pantallas cómo se acumula tanto pigmento en la retina y es porque la retina no está funcionando bien. ¿Y quién hace funcionar bien a la retina? Más de 300 genes. Entonces, ¿cómo saber cuál de los 300 genes es? Me toca buscar ahora sí la aguja en un pajar. Creo que todos entendemos muy bien ese criterio. Buscar una aguja en un pajar, buscar una falta ortográfica entre una cantidad importante de información genética que tengo. Fíjense, ahí está el señor en la imagen inferior izquierda, buscando una falta ortográfica entre todos esos libros. Esa era de alguna manera, la forma en que teníamos para investigar las enfermedades genéticas. Sin embargo, van a ver ustedes más adelante que hoy por hoy, gracias a la tecnología, yo puedo agarrar todos los libros y darles una lectura rapidísima y ver si es que realmente tengo una falta ortográfica en uno de los genes relacionados con los problemas visuales o con cualquier otro problema, la tecnología y la secuenciación masiva nos ha permitido hoy por hoy tener mucha mejor, un mejor abordaje de estos pacientes y de alguna manera los diagnósticos también están saliendo cada vez más. Y ustedes saben que si tengo diagnóstico, lo que yo siempre les digo a mis pacientes, si yo tengo diagnóstico, un diagnóstico específico, yo puedo decir, con este gen tengo tratamiento, tengo posibilidad de tratamiento, tengo posibilidad de hacer algo o al menos saber cómo me va a ir, ¿no? Porque antes de pandemia, ¿qué pasaba? Me salía por ahí un moquito y decíamos, es una gripa. Pero desde pandemia, si es que yo tenía un moquito, yo ya corría al laboratorio a que me digan si eso no es COVID. Lo mismo pasa acá, ¿no? Porque finalmente necesito saber, yo tengo un problema visual y necesito saber cuál es la causa específica de mi problema visual. Entonces, eso lo hacemos con los estudios genéticos y un estudio genético, un diagnóstico genético visual me permite saber si puedo o no tener acceso a terapias genéticas y me habla también si es que puedo o no, si es que voy a perder la vista mañana o la vista me va a durar hasta los 50, 70 años, no lo sé. Entonces, todo depende del diagnóstico genético. ¿Por qué en este problema? Porque finalmente todos los problemas visuales relacionados con retina se parecen muchísimo unos con otros. Entonces, tengo que tener ojos de secuenciador, digo yo a veces cuando una persona viene y me dice, ¿sabe qué, doctor? Yo tengo la enfermedad de la retinosis pigmentaria o me dice, yo tengo Stargardt. Yo digo, wow, la persona o el paciente o la persona que le dijo eso tiene ojos de secuenciador porque ya le hizo el estudio genético solo con verlo. Entonces, eso no es posible. Y me ha tocado mucho ver en mi país personas, colegas míos, lamentablemente, por obviamente yo no voy a dar nombres, pero que llegan con estos problemas Me parece que no se gritando. escucha. No sé si solamente es Vita o si me Ya, escuchan bien. Sí, no, lo estamos sí, escuchando. ok, Ok, bien. gracias. En- Adelante. Entonces, en este tema hay muchos colegas que, siendo oftalmólogos, a mis pacientes les han dicho, ¿para qué va usted a hacerse un estudio genético? No pierda el tiempo. Cuando yo escucho eso, me doy cuenta solamente que mi colega no tiene una sola idea de estas cosas, ¿no? Entonces,
llama mucho la atención y es por eso que uno siempre dice, y vean lo que les pongo ahí, yo tengo muy buenos amigos, muy buena relación con mis colegas, créanme que yo trato de ser una persona cero conflictos toda mi vida, sin embargo, fíjense lo que dice ahí. Y ahí es cuando uno reconoce un buen profesional, sobre todo porque el oftalmólogo también es cirujano, ¿no? Fíjense, los buenos cirujanos saben cómo operar, para eso estudiaron, ¿no? Los mejores saben cuándo operar, nos quitarán un problema de encima. Y los excelentes saben cuándo no operar o cuándo no hacerlo. Imagínense que a ustedes por un problema visual, por un problema de retina genético, les quieran decir, vamos a operar y todo eso pasa. Y resulta que hay muchas personas que luego con el problema visual de la retina hacen catarata porque ese ojo ya no funciona bien. Entonces, dicen, no, le quitamos la catarata y santo remedio, ya se solucionó todo. Y resulta que hacen todo esto y no solucionaron nada, solamente les cobraron dinero porque le quitaron la catarata, a lo mejor la persona le quitaron la catarata, pero la retina sigue con el problema genético, la catarata va a volver y a lo mejor le querrán operar las veces que sean necesarios y las veces que el paciente se deje. Entonces, también hablamos mucho de ética, ¿no? Si yo sé que es un problema genético y que no le voy a mejorar nada a mi paciente, y no le quiero hacer el estudio genético, yo ya no sé si eso es egoísmo o cómo más lo puedo llamar, ¿no? O solo me quiero enriquecer de mi paciente, que me pague la cirugía, me pague las consultas, no sé más cómo llamar. Entonces, saber hoy que el diagnóstico molecular cumple un papel muy importante en muchas áreas de la medicina, oftalmología no es la excepción, y entonces evitarme una cirugía, saber que solamente evitando ciertos alimentos, ya vamos a ver, acuérdense de la enfermedad de Stargardt, vamos a hablar un poquito con el ABCA4, que eliminando muchas cosas de la dieta yo puedo mejorar mi visión. Es una cosa bárbara. Y a más de eso, saber que yo puedo pensar en el bienestar de mi paciente y pensar en el bienestar de los familiares de mi paciente, porque con un estudio genético no solamente se beneficia mi paciente, sino probablemente sus hijos, sus hermanos, sus familiares en general. Entonces, creo que eso es medicina, creo que para eso estudiamos gran parte de lo que lo hicimos pensando en eso, ¿no? Entonces, hablar de más temas, las distrofias de retina, como ustedes han visto, yo me puedo pasar 2 horas hablando de distrofias de retina, sin embargo, esas son las que más nos causan siempre temas de diagnóstico, como son tantas, generalmente los temas de diagnóstico también van por ahí, pero en esta plática yo quise comentarles algo más allá de esto. ¿Por qué? Porque yo lo he visto en mis pacientes. Vienen pacientes que ya no ven nada y generalmente la retina súper bien, pero ¿y las otras estructuras oculares? ¿Dónde están? Aquí fíjense que el ojo, todos debemos conocer que no solamente el ojo, el oído, la piel, los huesos, las articulaciones, el corazón, el sistema digestivo, todo tiene colágeno. Y nosotros acá en el Ecuador estamos diagnosticando cada vez problemas más y más frecuentes de colágeno, que también reciben el nombre de TGF betapatías o colagenopatías. ¿Qué son estos problemas? El colágeno yo lo tengo en todo lado y la vía visual, como les digo, no es la excepción. El cristalino que les dije que es el lente natural de cada persona, el iris, la parte de color que tienen ustedes en cada uno de sus ojos, toda esa parte del segmento anterior, toda esa parte tiene mucho colágeno. De tal manera que si hay un gen del colágeno que no me está funcionando bien, empiezo a tener problemas. ¿Problemas como cuáles? Fíjense esta pequeña tabla en donde no sé si les suene o alguna vez escucharon, síndrome de Marfan. Una persona que tiene problemas con el cristalino empieza a ver muy mal. Después empieza a tener problemas del corazón porque los vasos o las arterias más grandes del cuerpo también empiezan a tener problemas con el colágeno. Personas que empiezan a tener eventos cerebrovasculares, los famosos accidentes cerebrovasculares, los ACVs, les llaman aquí en mi país, les llaman los, ¿cómo se dicen? Los derrames, bueno, hay muchos tipos de nombres.
En general hay muchísimos tipos, fíjense cuántos tipos de genes tenemos aquí y que probablemente me vayan a dar un problema ocular también, problemas visuales. Yo tengo pacientes con estos temas visuales en donde me dicen, doctor, no sé por qué de un rato al otro dejé de ver. Y fíjense la imagen de la derecha. Ahí está, le ven un poquito más rojo en la parte de acá arriba. Ese es el cristalino, ese es mi lente natural. Fíjense cómo no está en el centro. Debe estar centrado, porque si yo me pongo unos lentes no me los voy a poner todo chuecos, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, este lente debe estar ahí. Y el paciente, por problemas del colágeno, tiene una luxación del cristalino. Esto se llama de manera muy general la ectopia lentis, que también lo llaman en temas en inglés, y el paciente ya no ve porque pues ya no tiene su cristalino. En estos pacientes, ¿qué hay que hacer? Retirar ese cristalino y muy probablemente poner un lente, pero un lente intraocular que se llama, que ya no es mi cristalino natural, ¿no es cierto? Y aparte de eso, ¿qué otros problemas puede haber? El cristalino puede estar totalmente opaco, ahí es donde se dan algunas de las cataratas. Algunas cataratas también se dan en la primera capa de la córnea, es decir, y todo está comandado por los genes. Si los genes funcionan bien, estas cosas no pasan, ¿no? Y aquí, ¿por qué les pongo este cuadro? Porque me llama mucho la atención que gracias a Dios, los que somos creyentes, decimos, cada vez la genética está tomando tanta importancia que para hacer un diagnóstico de este tipo, a veces no es necesario ni que el paciente tenga el cristalino por poco y ya saliéndosele del ojo y que tenga el corazón a reventar con la arteria. Ya no es ya solamente eso importante, sino en los criterios para hacer yo un diagnóstico. Aquí miren cómo dice, mutación genética. Ya se dice que las mutaciones genéticas son criterio para que yo pueda diagnosticar a un paciente. Entonces, le veo con el cristalino por fuera, le veo con el corazón a reventar, le hago el estudio genético y sumo todas las cosas y digo, no hay por dónde perderse, ¿no? El diagnóstico está de esta manera. Son personas que son muy laxas. Estas son las colagenopatías en general. A veces se asocian con tallas muy altas, a veces con tallas muy bajas, pero estos son los casos que yo he visto en mi consulta. Fíjense, tengo un caso muy particular. La madre de 32 años casi ya no ve nada, tiene que salir a la calle con 32 años, ya no ve nada porque tenía una luxación de cristalino de ambos ojos. Y su hijo de 2 años le hicimos el diagnóstico. ¿Qué es que procuramos hacer con estos niños tan tempranamente? Que por supuesto el niño no vaya a tener problemas del corazón, que por supuesto el niño no se le vaya a salir el cristalino a edades tan tempranas como a su mamá, etcétera. O sea, la genética no es diagnóstica solamente. La genética hoy no me ayuda a prevenir. Si se puede y se hacen las cosas tempranamente en mi paciente, pues enhorabuena, pero si es que es algo tarde en mi paciente, por lo menos sus familiares se pueden beneficiar también. Entonces, cosas de este tipo, ¿no? Que se pueden ver también otras cegueras, algo que hablé en el último congreso, que fue un congreso internacional que se desarrolló aquí en Cuenca y que tuve la fortuna de ser invitado por los organizadores de la Sociedad Ecuatoriana de Oftalmología. Vinieron mucha gente de fuera y hablé aquí del glaucoma congénito primario. ¿Se imaginan ustedes? Creo que la mayoría de nosotros conocemos qué es el glaucoma. El glaucoma es un problema que finalmente puede ser con un aumento de la presión intraocular, pero que finalmente el punto clave del glaucoma es que me afectan al nervio óptico. ¿Se acuerdan del nervio óptico? Ese hilito que va desde la parte más trasera del ojo hasta el cerebro. Me afecta el nervio óptico y el paciente empieza a perder la visión. Pero bueno, o sea, si el paciente ha sido fumador de toda una vida, si ha sido hipertenso, si ha sido diabético, bueno, si no se ha cuidado, tiene la causa. Sin embargo, hay muchos glaucomas que aparecen en etapas muy tempranas. Imagínense, glaucoma congénito, que el paciente nazca con glaucoma y que obviamente ese paciente, fíjense en esta imagen, el ojo con un glaucoma generalmente me hace esto, me hace un buftalmus. El ojo ya no sirve para muchas cosas y lamentablemente muchas de las veces no es solamente de un ojo, sino de ambos. Entonces hoy sabemos que esto tiene un trasfondo genético, se hace el estudio genético
Y finalmente tenemos unos manejos un poco diferentes. Es lo que yo les decía a los oftalmólogos en el Congreso. Miren, finalmente hay que sospecharlo porque si es que yo identifico, ¿qué tal si es una pareja joven? Portadores la pareja joven que son sanos ambos y que quieren tener más hijos. El primer hijo le salió con glaucoma congénito y los demás, ellos no tienen idea, siguen embarazándose, siguen teniendo riesgos. Entonces, los médicos estamos para guiar y ayudar y evitar esto. Y finalmente no para tomar decisiones, porque la decisión la toma el paciente. La pareja puede decir, a mí me importa dos cosas, que lo que me diga el médico. En cambio, hay personas que toman el riesgo, hay personas que dicen, a lo mejor no, ¿sabes qué? Tenemos un riesgo, nos gustaría mejor ya no embarazarnos. Pero la decisión, después de recibir toda la información por parte de nosotros, eso es lo que vale la pena. Hay algo que en genética se llama el espectro MAC, porque este MAC es un acrónimo de ¿qué? Microftalmia, anoftalmia, coloboma. Eh, embriológicamente, el ojo cumple con un criterio de cerrarse como si fuera un rollo, ¿sí? Como si fuera un tubo. Entonces, cuando hay problemas genéticos en este proceso, cuando todos nosotros estuvimos en la pancita de nuestras mamás, este proceso tiene que hacerse correctamente. Si el proceso no pasa adecuadamente por algún motivo genético, puede ser también algún tema de teratógenos, qué sé yo, que mamá ingirió drogas, alcohol, pueden ser otros temas también, pero hay muchas causas genéticas. Fíjense, el paciente puede nacer con ojos más pequeños, el globo ocular más pequeño, eso se llama microftalmia. Un ojo que está quizás normal y el otro más pequeño, microftalmia. Hay quienes me vienen con ambos ojos pequeños, microftalmia bilateral. Hay quien me viene sin ojo, anoftalmias. Y créanme que no es algo infrecuente. Acá en el Ecuador yo ya he visto varios casos de estos y por supuesto hay que identificar cuál es el tema genético, porque si los padres quieren volverse a embarazar, a lo mejor yo les doy un diagnóstico y me van a decir, ¿y para qué sirve un diagnóstico si mi hijo ya tiene este problema? Bueno, pero ¿y si tienen deseos de más embarazos? El coloboma quiere decir que ese tubito que debía cerrarse adecuadamente no cerró. Y fíjense, me parece, ustedes van a decir, este ojo parece un ojo de un gato, el que ustedes están viendo al lado izquierdo, porque tiene una abertura, eso es un coloboma. Entonces no cerró adecuadamente, fíjense, esta pupila, por ejemplo, el iris tiene un problema. Entonces, microftalmias, anoftalmias, colobomas, algo que se ve también desde el punto de vista genético. ¿Qué más? Y estos son pacientes que finalmente ustedes me van a decir, por supuesto, van a tener problemas visuales. Fíjense, algo que nosotros vemos mucho también es el tema de la nanoftalmia. Son ojos que no son microftalmias, sino más bien son nanoftalmos. Son ojos que son, si ustedes quieren, un poquito apachurrados en el sentido antero-posterior, ¿sí? Están un poco más pequeños, tienen problemas visuales a su vez, pero hay que saberlos identificar. ¿Qué me dicen ustedes de la tosis? La tosis palpebral, por supuesto, la tosis palpebral. Imagínense ustedes un ojito que se cierra más el párpado, puede ser de un ojo, pueden ser de los dos. Por supuesto, yo obstruyo el tema visual, yo no puedo andar toda la vida levantándome el párpado. Y vuelvo a lo mismo. Hay cirujanos que ven esto, cirujanos oftalmólogos, cirujanos plásticos, y luego no estudian correctamente y dicen, no, pues vamos a levantarle el ojo y vamos a dejarle el párpado ahí súper bien. Y resulta que después de la cirugía, otra vez el párpado empieza a caer. Entonces, no les estoy ayudando a mis pacientes, no les estoy dando una solución, más bien les estoy haciendo solo perder su tiempo y tiempo que es muy valioso, que a lo mejor yo puedo llegar a un diagnóstico y saber si puedo hacer alguna otra cosa más que solamente cirugías y más cirugías. Esta tosis palpebral que se llama puede ser también congénita. Hay muchísimas causas, por eso es que cuando una persona dice, ¿por qué un niño nace con un párpado más caído? Tengo que buscarle al genetista, porque a lo mejor el genetista sabe por qué ese ojito está más caído o esos dos ojitos, esos dos párpados están más caídos. Hay veces que esto puede ser adquirido, algo que veíamos mucho, aquí yo no lo he visto tanto, pero que he visto mucho en México, era la distrofia muscular oculofaringea.
paciente que empieza a tener un párpado caído, pero también empieza a tener problemas deglutorios. No puede pasar bien la comida, le molesta y a la vez tiene un problema que también el párpado, uno tiene que sospechar en estos problemas e incluso en otros problemas más profundos como por ejemplo problemas musculares, neuromusculares, mitocondriales, es decir, el abanico de posibilidades es enorme y hay que saberlo estudiar. Fíjense solo este caso. Pacientes en los que encontramos algo que se llama el embriotoxón posterior. Niños que ya no deberían tener esto porque esto es un remanente embrionario, no lo deberían tener. Y empezamos a ver que hay problemas del corazón, que hay problemas de la talla, que hay problemas de los huesitos y que generalmente mientras más pronto, como en todo, mientras más pronto pueda yo hacer un diagnóstico, más pronto puedo evitar complicaciones, que esto siga avanzando, que a lo mejor el paciente más adelante se pueda tener algún problema. ¿Se acuerdan del síndrome de Marfan? El mayor riesgo con un síndrome de Marfan no es que se me salga el cristalino, es que en algún momento se rompa la arteria aorta y ese paciente hace una disección aórtica y se muere, ¿sí? Entonces, problemas mitocondriales, fíjense, las mitocondrias hay en todo, están en el cerebro, están en el ojo, en el corazón. Entonces, hay también que identificar, porque estos son pacientes típicos que tienen una retinosis pigmentaria antes de los 20 años de edad y que también tendrán quizás una tosis, quizás problemas musculares que hay que saberlos identificar. Fíjense, yo les pongo un caso clínico, mi caso clínico en el Ecuador, un paciente que hoy por hoy tiene, me parece que ya 21 años. Sin embargo, cuando vino conmigo y tenía 19 años, tenía mucha debilidad muscular y tenía una tosis. El paciente lo que solía hacer es esto para poder ver mejor, ¿no? Si yo tengo los ojitos cerrados, hago esto para medio compensar todo esto, pero el paciente tenía mucha debilidad y finalmente terminamos haciendo un diagnóstico que fue un diagnóstico que nos tardamos 3 o 4 meses porque lo hicimos en Estados Unidos. Bueno, pero lo hicimos, ¿sí? Porque cada vez, como les digo, los colegas están pensando más en genética y el paciente hasta los 19 años que le habíamos visto no tenía un solo diagnóstico. Y adivinen por cuántos médicos pasó. Ya se imaginarán, ¿no? El trajinar de todos estos pacientes por múltiples especialidades y todo. Entonces, en este caso, la genética siempre tiene una ventaja por sobre otras especialidades porque me hace un diagnóstico y esos diagnósticos me hacen saber si tengo o no tengo un tratamiento, asesorarlos no es solamente decirles, oiga, tiene esta enfermedad, sino saber cuál es el pronóstico, si hay un tratamiento, no hay un tratamiento, si esto va a avanzar rápido, va a avanzar lento. eh, Hacer intervención oportuna evitando las complicaciones o haciendo incluso a veces hasta prevención. Ya vamos a hablar de esto de la prevención. Entonces, aquí está la maquinita que nos ha resuelto la vida a muchos genetistas que sabemos ocupar esto. Y digo algunos que sabemos porque no todos conocen de estas áreas, sobre todo de regiones en donde no se maneja mucho estas áreas. Fíjense, si yo siempre lo que les digo a mis pacientes, si yo no hubiese salido de Ecuador para ir a aprender lo que sé ahora en México o lo que hacen muchos de mis colegas, ir a formarse en el extranjero, yo no sabría de esto y también seguiría diciendo a mis pacientes, están loquitos, están inventándose cosas que no existen. Y eso es a lo mejor que el desconocimiento nos vuelve, perdón por la palabra, pero muy ignorantes, ¿no? Entonces, saber que esta máquina nos permite hacer la lectura, ¿se acuerdan de esa biblioteca de información muy desordenada, poder ordenarla y tener diagnósticos hoy por hoy importantes? Es muy, muy claro. Saber que existe ya maneras de hacer estudios genéticos desde que el bebé viene en la pancita de la mamá. Imagínense hasta cuánto ha avanzado esto. Tomar una sangre, perdón, tomar una muestra de sangre de mamá y poder estudiar a ese bebé, a ese niño o esa niña que desde la novena o décima semana de gestación yo pueda saber si viene con algún problema. Incluso, por ejemplo, les pongo un ejemplo, una señora que se embarazó y tiene síndrome de Marfan o que tiene retinosis pigmentaria y que tiene todo el susto, el miedo de que su hijo, su hija nazca con esto. Acuérdense que el RP65 es
como lo que sabemos que existe terapia génica, es causante de la amaurosis congénita de Leber, que es una ceguera desde el nacimiento. Entonces, estos estudios que se puedan hacer desde tan temprano que yo lo sepa, quitarle toda esa ansiedad a una madre, a un padre, es algo impresionante. Algo más que se puede hacer, el diagnóstico preimplantación, que si es que yo me conozco enfermo con algo genético, que ya me hicieron mi diagnóstico, que me busquen alguna célula sexual buena y que escojan la buena mía, la buena de mi esposa y hagan, ahora se hace mucho fecundación in vitro, ¿por qué no que se pueda hacer un diagnóstico genético en esa fecundación in vitro? A eso se llama diagnóstico preimplantación, que finalmente me ayudaría muchísimo para evitar esta segregación de enfermedad en las siguientes generaciones. Como hemos dicho, la medicina se está volcando para allá. Yo sé que en 5 o 10 años muchas enfermedades, no sé si alguna vez ustedes escucharon de la distrofia muscular de Duchenne. En febrero se aprobó ya el tratamiento para humanos, es decir, personas que a los 15 años andaban en sillas de ruedas por tener un problema neuromuscular, hoy ya hay una terapia génica. ¿Y eso lo pensábamos hace 5 años? No. Con el Luxturna, ¿qué pasó desde 2012? Más o menos vamos con esta cosa que finalmente teníamos idea que podíamos llegar a cambiar un gen en el ojo y que hoy lo podemos hacer. ¿Eso teníamos idea en los 2000, 2010? No. Y que esto se está volcando para allá, que existen más de 15 genes que están por la misma vía de RPE65, a mí me da mucha esperanza y eso es lo que yo quiero transmitir con ustedes, que hacia allá vamos. Yo cuando a mis pacientes les digo, bueno, no encontramos un gen que todavía tenga un tratamiento, pero allá vamos. Seguramente lo vamos a llegar a ver. Entonces, las terapias cada vez están siendo más dirigidas dependiendo del tipo de gen afectado. Por ejemplo, en el ABCA4, que es el responsable de la distrofia macular de Stargardt o la enfermedad de Stargardt y de la distrofia macular asociada a la edad. Saber que hoy por hoy también hubo un grupo que antes de pandemia avanzó mucho en en la terapia génica, eso nos da mucha esperanza, ¿no? Fíjense en el Stargardt, ¿por qué también hacerse un estudio genético? Todos conocemos que existen alimentos que son muy buenos para la vista. Y entonces viene un paciente con esta vista, ¿no? Con esta mancha negra en el centro. ¿Qué le va a decir el oftalmólogo que no tiene idea de esto? Y hasta el propio genetista que no tiene idea de esto, o cualquier otro colega. Vaya, cómprese todas las zanahorias del supermercado y hágase jugos, cómase como conejo, no tenga ningún problema, cómprese las vitaminas A en los productos naturales y sígasela tomando. Y resulta que la enfermedad de Stargardt, mientras más vitamina A tenga, peor es la progresión de la enfermedad. Entonces, ¿es o no es importante conocer hasta para tomar decisiones de manejo y tratamiento el estudio genético? La enfermedad de Best o las bestropinopatías que se llaman están avanzando en terapia génica, que son otro tipo de enfermedades de distrofias de retina. La retinosquisis también tiene ya un avance importante. La acromatopsia relacionada con el gen CNGB3 también están en fases importantes, no en fases ya para probar en humanos, pero así empiezan. Y toda terapia que empieza en buenas condiciones, en animales, en ratones, en perros. Fíjense, yo cuando estudiaba en México en 2017, yo escuché que esta que les comentaba, la distrofia muscular de Duchenne tuvo éxito en los perros. Y hoy, fíjense, febrero de 2023 ya está aprobado en humanos. Entonces, cuando va bien, las fases clínicas generalmente terminan siendo tratamientos y no son cosas que yo me invento. Fíjense, aquí está cuando ustedes leen de repente mucho el tema de los famosos ensayos clínicos aleatorizados. Aquí están, tienen nombres incomprensibles, les ponen los nombres, el medicamento o el gen lo ponen por medio de vectores virales para que pueda llegar al ojo, para que pueda llegar al músculo, se nos imagine, pero generalmente ahí están, aquí están todas, en resumen, cuáles son, están reclutando pacientes todo el tiempo, es decir,
lo que nosotros queremos es hacer diagnósticos para que nosotros, como estamos en contacto con una red latinoamericana, o más bien panamericana de distrofia de retina, cuando tenemos pacientes, estamos en contacto. Oye, ¿y qué sabes de las universidades de los Estados Unidos y de Europa que nos hagan tratamiento para este tipo de genes? Es decir, cuando hacemos diagnósticos, la idea es que podamos meterlos dentro de estos grupos de investigación, ¿no? Muchos otros modelos que también están avanzando en temas de tratamiento, los de ensayos clínicos, que así los pueden buscar con el NST. Y el tema de los vectores virales, a veces uno dice, pero me van a poner un virus en el ojo. Lamentablemente sí, es un virus que se supone que me ayuda a llevar el tratamiento. Sin embargo, muchas personas pues reaccionan de diferentes maneras. Por ejemplo, el virus a mí no me va a causar la misma respuesta que a cada uno de ustedes. Entonces, ese es el riesgo en general también. Aquí están, fíjense, la terapia génica en las retinosis pigmentarias, en donde muchas de ellas son retinosis pigmentarias, pero causadas por genes en común, que pueden tener una retinosis pigmentaria de base, pero no es el mismo tema. Entonces, la terapia génica hoy por hoy es lo mejor. Se dice que el tema de trasplante de células madre, las prótesis de retina, se dicen que hay hasta las bioretinas. Eso no ha tenido éxito en lo absoluto. Lo único que se ha visto el éxito es en terapia génica y el resto no ha tenido éxito. Entonces, para mí fue un placer poder compartir con ustedes toda esta información que entenderán ustedes. La tengo que resumir mucho para que nos dé un tiempito ahorita de 15, 20 minutos para preguntas y respuestas y que sepan que no solamente es la retina lo que está relacionado con la genética, sino todas las estructuras oculares pueden estar relacionadas. Y aquí yo hice como un resumen rápido. Sin embargo, como saben, creo que la mayoría de ustedes, mi persona y mi señora esposa, ambos somos médicos genetistas y estamos luchando por todo esto de los tratamientos. Para nosotros sería importante estar en el área pública de salud. Sin embargo, fíjense, ni siquiera eso. ¿Qué es lo que nos dicen? No hay forma de vincular un genetista al área pública, es decir, que nosotros hemos estado luchando desde el área privada y tenemos los casos que tenemos. No me quisiera yo imaginar estar en el área pública en donde llegan la mayoría de pacientes, la seguridad social, por ejemplo. Entonces, seguimos luchando, ojalá y esto podamos masificarlo en algún momento, pero les agradezco a ustedes por su atención y porque yo sé que esto ustedes lo van a replicar y difundir entre los suyos y que esto siga creciendo. Les agradezco mucho su atención y estoy pendiente de todas las preguntas y dudas que ustedes tengan.